has hecho el trabajo de los procesos preliminares, los clases de procesos. Muy bien, sí, entonces, y ese expuesto, todo es exposición. Muy bien. ¿Por qué no es más completo? Sí, por supuesto. ¿Qué procedimiento de integración? No, sí. Todo lo que se le consiguió en previas. Todos los trabajos que nos dio, ¿Cuánto me da? 80. Puras posiciones, puras posiciones. Por eso, mínima de 5, o sea, sujetos procesados son 5. Mínima de 5 más 5. En esta clase vamos a empezar a practicar 1. Tienen que preparar la presentación, el trámite o programa de conciliación previa. Presenten su trabajo. Tengo que ver todas las notas en concreto de cómo teníamos que desarrollados para que lo hagamos completamente. Tenemos 10 años. No, les piden que hagan y que les escriba orientar. Sí. A ver, que estudien, ¿se acuerdan? Ya empezaba abajo el limpio. Ahora tienen que hacer un ciclo o un esquema. ¿Han hecho o no han hecho? Pero por lo menos está hecho. O por lo menos han debido estudiar. Sí. No hay problema. Entonces les voy a orientar sobre esa base. Y a ver, ¿tú quieres hacer alguna exposición? Ustedes son muy importantes, ¿verdad? Recién estoy yo entrando. Sí.
conciliación previa. Previa, sí. Dice que hay que hacer grupos. ¿Tienen ustedes? Haremos grupos mínimo 5, máximo 7. Sí, grupales. Dime si nos puede tocar. Necesitamos dos más. No, recién justo le quiero preguntar esto. No sabría decirte, yo recién me he inscrito. Sí. Para todos. La conciliación de acuerdo a la ley del obligatorio dice en qué casos se hace y en qué casos no. Artículo 67. En esta ley además se habla de los principios de la conciliación de 66, ley del orden. Lean el 65. Van a escuchar qué dice el 65. Esto es para todos. Artículo 67. Trámite de la conciliación. Parágrafo primero. Las juezas y los jueces están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte, en todos los casos permitidos por ley. Las sesiones de conciliación se desarrollarán con la presencia de las partes y la o el conciliador. La presencia de abogados no es obligatoria. Parágrafo segundo. Las juezas o jueces dispondrán que por Secretaría de Conciliación se lleve a cabo dicha actuación de acuerdo con el procedimiento establecido por ley. Y esta ley que es anterior al Código Procesal Civil hablaba del secretario conciliador. ¿Sí? Esa norma propiamente jamás llegó a entrar en vigencia. Se publica el Código Procesal Civil, se instituye la conciliación y en la conciliación además se dispone que tiene que estar dirigida por un conciliador judicial, ningún secretario. Esa norma no está en vigor. y con base al acta levantada al efecto, declarará la conciliación mediante auto definitivo con efecto de sentencia y valor de cosa juzgada. Parágrafo tercero.
No está permitida la conciliación en temas de violencia intrafamiliar o doméstica y pública, y en temas que involucren el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Parágrafo 4. No está permitida la conciliación en procesos que sean parte del Estado, en delitos de corrupción, narcotráfico, que atenten contra la seguridad e integridad del Estado y que atenten contra la vida, la integridad física, psicológica y sexual de las personas. Exacto. O sea, la conciliación no había sido en todos los casos. Hay casos en que no se permite la conciliación, hay que respetar, es lo que tienen que aprender. No cualquier conflicto o problema se somete a conciliación previa o procesal. Atención. Bien. ¿Qué dice eso es ¿Qué dice el Código Procesal respecto a los casos en que se debe conciliar y no conciliar? Artículo 234. Artículo 234. Reglas generales. Parágrafo primero. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso. Parágrafo segundo. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes. Parágrafo tercero. Las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial. Parágrafo 4. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación bajo pena de nulidad. Parágrafo 5. Las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso. La conciliación se puede realizar antes de iniciarse el proceso. Se denomina en ese caso conciliación previa. Una vez ya iniciado el proceso, hemos hecho conciliación previa, hemos iniciado el proceso, ¿sí? Y cuando se contesta la demanda, se contesta la contestación, el juez señala día y hora de audiencia preliminar, y en esa audiencia están las partes, el juez invita e insta a la conciliación. Esa conciliación, como está realizándose dentro del proceso, se llama intraprocesal. Continuamos. Artículo 235. Clases de conciliación. Parágrafo primero. La conciliación podrá ser previa o intraprocesal. Parágrafo segundo. La conciliación previa se exige por lo dispuesto en el capítulo 1, título primero del libro segundo del presente código. Parágrafo tercero. En la conciliación intraprocesal iniciado el proceso, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación en la audiencia preliminar, proponiendo a tal fin medios idóneos, de lo que se dejará constancia en acta. Asimismo, las partes en cualquier estado del proceso podrán promover la conciliación, en cuyo caso la autoridad judicial señalará audiencia. Artículo 236. Conciliación parcial. Si la conciliación solo se cayere sobre parte del litigio o se relacionare con alguno de los sujetos procesales, la causa continuará respecto de los asuntos, de los puntos no conciliados o de las personas no comprendidas por aquello. Hay que estudiar todo ese capítulo. Ahora, vamos al 292, la conciliación, el proceso preliminar, lo que Artículo 292. Obligatoriedad. Se establece con carácter obligatorio la conciliación previa, la que se regirá por las disposiciones del presente código.
por lo que al promoverse demanda principal deberá acompañarse acta expedida y firmada por el conciliador autorizado. Esa obligatoriedad de la conciliación previa es con relación a los casos que debe cumplir, no con relación a casos no permitidos o excluidos. Vamos a conocer a 293. Artículo 293. Asuntos excluidos de la conciliación previa. Se exceptúan de la conciliación previa: 1. Los procesos en que fueren parte los incapaces de obrar. 2. A quienes expresamente les prohíbe la ley. 3. En beneficio de gratuidad, diligencias preparatorias y medidas cautelares. 4. En procesos concursales. 5. En procesos voluntarios, si se suscitare contienda, la conciliación será obligatoria conforme lo prevé el artículo 452 del presente Código. 6. La parte demandada tuviere, cuando la parte demandada tuviere su domicilio en jurisdicción departamental distinta al lugar donde se promoverá la demanda principal o en el exterior, o cuando su domicilio fuera desconocido. O sea, el conflicto es con una persona que vive en La Paz, que aquí tenemos que promover, y no está excluida de la necesidad de la conciliación previa, ¿sí? O tenemos que demandar a una persona que reside en el exterior, Estados Unidos, Argentina, todos los casos distintos. Continúen. Sí. Artículo 294. Aplicación optativa. En los procesos ejecutivos y otros procesos monitorios, la conciliación previa será optativa para la parte demandante, sin que la o el requerido pueda cuestionar la vía. Acá se habla de la optatividad, de la opción que tiene una de las partes para promover proceso ejecutivo o proceso monitorio en cualquiera de sus versiones. Es optativo, pero no dice cómo tiene que procederse cuando es optativo. En el protocolo de aplicación del Código Procesal dice de que en la demanda se tiene que renunciar, o el demandante que va a ejecutar la obligación tiene que expresar que no desea conciliar. Si lo hace así en la demanda, entonces directamente el juez dicta sentencia inicial. Pero si no lo hace, el juez lo deriva al conciliador. ¿Me entendido? Vamos a ver eso más adelante con el protocolo. El 15. ¿Conciliación por derivación? No. Vamos a ver después. Alcance y cese. Artículo 295. Alcance y cese de la confidencialidad. Parágrafo primero. La confidencialidad que debe guardar el conciliador incluye el contenido de los papeles o cualquier otro material de trabajo que las partes hayan presentado, confeccionado o evalúen a los fines de la conciliación. Parágrafo segundo. La confidencialidad no requiere acuerdo expreso de las partes. Parágrafo tercero. La confidencialidad cesa en los siguientes casos: a. Por disposición expresa y fundamentada de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron. B. Para evitar la comisión de un delito o, si éste se está cometiendo, impedir que continúe cometiéndose. Parágrafo 4. El cese de la confidencialidad debe ser interpretado con carácter restrictivo y los supuestos de excepción surgir de manera evidente. O sea, todo lo que se trata al interior de esta actuación, que es la conciliación, sea previa a procesal, cosa de confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Por eso no se puede divulgar, no se puede difundir, solo atañe a las partes. Y además no se la puede hacer valer si no hay conciliador como parte de la demanda, parte de la defensa.
Continúe, procedimiento. Artículo 296. Procedimiento. Parágrafo primero. La audiencia de conciliación previa se convocará por la o el conciliador. Para este acto se citará y emplazará al futuro demandado con una anticipación no menor a 3 días. Parágrafo segundo. La autoridad dispondrá se lleve a cabo dicha actuación con la presencia de las partes. La presencia de abogados no es obligatoria. Parágrafo tercero. Instalada la audiencia por la o el conciliador, explicará a las partes las ventajas de la conciliación, utilizando las técnicas adecuadas para lograr su finalidad. Parágrafo cuarto. Seguidamente, la parte que promovió la conciliación fijará su pretensión con claridad y precisión. A su vez, la otra parte se pronunciará sobre la propuesta. La o el conciliador podrá proponer alternativas de solución actuando de buena fe y ecuanimidad, que podrá ser aceptada o desestimada por las partes. Parágrafo quinto. En caso de litisconsorcio facultativo, la conciliación podrá llevarse a cabo inclusive con uno o alguno de los litisconsortes. En caso de litisconsorcio necesario, la conciliación deberá llevarse a cabo con la concludencia o el emplazamiento de todos los litisconsortes. Parágrafo sexto. El conciliador levantará un acta de subida de las pretensiones de las partes, señalando de manera precisa en qué aspectos hubo acuerdo. Si se llegare a un acuerdo total o parcial, constará en el acta, el cual será suscrito por las partes y el conciliador. Parágrafo séptimo. Inmediatamente de concluida la audiencia, la o el conciliador pondrá en conocimiento de la autoridad judicial el contenido del acta. La autoridad judicial aprobará la conciliación sin condenación en costas y costos, siempre que verse sobre derechos disponibles mediante auto definitivo con efecto de sentencia y valor de cosa juzgada, no admitiendo recurso alguno. Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será aprobada parcialmente, salvando derechos respecto de los puntos no conciliados. Si la conciliación fuere desestimada, el procedimiento se tendrá por concluido. Parágrafo octavo. La incomparecencia del citado a conciliación determinará una presunción simple en contra de su interés en el proceso que posteriormente fuere formalizado. Parágrafo noveno. Si una de las partes no pudiere concluir a la audiencia, hará conocer el impedimento antes de su verificativo. Y si la autoridad lo encontrare justificado, señalará nueva audiencia. Parágrafo décimo. El domicilio real de las partes se tendrá como subsistente para el proceso posterior, a condición de que éste se formalice dentro de los 6 meses siguientes computables desde la fecha de la audiencia. Parágrafo 11. La autoridad judicial que aprobó la conciliación será competente para la ejecución de los acuerdos archivados en el acta de conciliación. Artículo 297. Testimonio o fotocopia legalizada. El testimonio o fotocopia legalizada del acta de conciliación y auto definitivo de aprobación tendrán valor de documento público o auténtico para el ejercicio de los derechos definidos por esta vía, así como para su inscripción en el registro que corresponda. Bien, ahora, de acuerdo a esta normativa, la conciliación tiene lugar a solicitud de una de las partes, pero de acuerdo al protocolo, ambas partes también la pueden solicitar. De acuerdo a ese procedimiento, no dice cómo tiene que formularse la solicitud. De acuerdo al protocolo, se lo puede hacer verbalmente, llenando un formulario por una de las partes o ambas partes, o se lo puede formular también mediante escrito. O sea, ahora vamos a conocer en detalle lo que establece el protocolo, que es el manual propiamente, que nos indica en detalle cómo se tiene que realizar esta actividad procesal. Vamos a conocer. A ver.
Artículo 8. Conciliación previa. La conciliación previa en materia civil y comercial tiene carácter obligatorio, sin embargo es optativa en procesos monitorios. Vamos a leer los centrales. Si vamos a leer todo, la clase no nos va a leer. No, pero ustedes tienen que estudiar todo. Vayan el trabajo. Artículo 10, sobre la confidencialidad. Artículo 10. Confidencialidad. Parágrafo primero. Toda información conocida y producida en un procedimiento de conciliación es confidencial. Parágrafo segundo. La confidencialidad cesa por disposición expresa y fundamentada de la autoridad judicial o autorización expresa de las partes que intervinieron y para evitar la comisión de un delito. O sea, concuerda con lo que dice el 11. Artículo 11. Impulso y legitimación. Parágrafo primero. La conciliadora o el conciliador dará el impulso necesario verificando el cumplimiento de plazos establecidos conforme al Código Procesal Civil y el presente protocolo bajo responsabilidad disciplinaria. O sea, la conciliación previa la realiza el conciliador judicial, no el juez, por favor. No, el conciliador judicial no es juez, no es autoridad. Interviene. Continuamos. Parágrafo segundo. En caso de que se requiera alguna información que facilite y o promueva la conciliación entre las partes, la conciliadora o el conciliador podrá solicitar información a entidades públicas y privadas, ya sea para establecer la identidad de las partes o la titularidad de los derechos, dentro de los límites del derecho de disponibilidad de parte y acreditación de ésta, de tener interés legítimo bajo pena de responsabilidad de la o el conciliador. El conciliador no puede derivar el caso a sede judicial para obtener información. O sea, si el conciliador ve que la posición de las partes es inconsistente o no está sustentado por lo menos en un documento y es solamente un discurso, no vayamos a saber si es el llamado por ley para reclamar. Esa situación, el conciliador tiene la facultad de pedir los informes, las certificaciones a las entidades correspondientes, que puede ser derechos reales, que puede ser civil, u otros. Puede, y no necesita que se emita ninguna orden judicial. ¿Por qué no? No, tiene que el conciliador dispone como parte de la conciliación previa, como parte, porque si tú dices que esa preparatoria ya está en otro proceso preliminar de tiempo. ¿Por qué la El desconocimiento de la norma es que inicialmente pensaban de que la conciliación tenía que realizarla el juez, hicieron esos detalles y no lo han cambiado hasta ahora. Ahí están manteniendo. Solamente con el acta fallida, recién se abre el proceso, sea extraordinario o ordinario. Promueve. Siempre tiene que anotarse esa vía. Si se pone esa base, acompañando el acta de conciliación fallida, se promueve. Se inicia. Si fuera parcial, como mi compañero dice, igual. Porque no está de acuerdo con una parte se concilia y la otra parte dice que no. O sea, parciales, conciliados parcialmente y allí también el claro. Para lo que le entendí, he explicado usted. Y una vez que se abre el proceso, sea ordinario o extraordinario, el juez igual va a citar otra conciliación previa antes de la audiencia. ¿Eso lo he entendido? Sí, en la audiencia preliminar convoca, se integra. Se trata de buscar que el asunto se arregle en la vía de la conciliación antes de iniciar, e inclusive durante la tramitación. Entonces tiene el deber
de instar a conciliar en la audiencia preliminar. Es más, las partes, si desean, hasta desde sentencia pueden pedir conciliar. Las partes, incluso las partes, hasta antes de sentencia. Vamos a imaginar, se ha hecho la conciliación intraprocesal, pues se les han persuadido, no han llegado a un acuerdo y el proceso está continuando. Y de repente dicen las partes. Señor, estamos arribando a un acuerdo, ¿será posible? Adelante, queremos conciliar. Una vez en cada sentencia, queremos Registro. 1. La solicitud de conciliación será registrada en el sistema de registro judicial. El artículo 11. En caso de que se requiera el protocolo tiene 1, 2, 3. Si está una de parte para a ver, leemos. Parágrafo 3. En aplicación del principio de flexibilidad y la simplicidad de la conciliación, la conciliadora o el conciliador podrá convocar a litisconsortes necesarios o a terceros que no estén incluidos tanto en el formulario de solicitud de conciliación o carta de solicitud de conciliación previa, con la finalidad exclusiva de llegar a resolver el conflicto. O sea, habla de los litisconsortes. ¿Saben quiénes son los litisconsortes? ¿Cuándo hay litisconsortes? Son varios. Cuando hay varios demandantes o varios demandados, o un demandante, varios demandados, varios demandantes, varios demandados, o varios demandantes, varios demandados. En esos casos, el conciliador, de acuerdo a la naturaleza del hecho que motiva la conciliación, puede convocar a los litisconsortes a efecto de evitar generar algún daño, perjuicio o generar desinformación. Pero de la manera sencilla y flexible es mucho formal. Continúa. Artículo 12. Modalidades de la conciliación previa. Existen dos modalidades para iniciar la conciliación previa. 1. Al requerimiento de una o ambas partes. 2. Por derivación de la autoridad judicial de oficio o a su solicitud de parte. Bien, si se dan cuenta, dos formas hay para promover la conciliación. La primera, De una o ambas partes. o sea, una de las partes que está en conflicto puede pedir que se haga la conciliación previa. O ambas pueden. Mira, este tema creo que lo podemos solucionar dice que en la misma conciliación. Miremos donde el conciliador y ambas partes. ¿No? Esa es una forma de iniciativa de una de las partes y ambas partes. Y la otra, cuando una de las partes solicita al juez que se realice la conciliación. ¿Sí? Entonces, se plantea la solicitud en ese sentido y el juez deja en materia para conciliar, también por los casos permitidos, ¿no? Mediante una resolución dispone que se remitan los antecedentes al conciliador asignado al juzgador para que éste proceda de manera libre con la conciliación previa. A esa forma de promoverse se llama ordinación judicial. ¿Ya? Sí, pide. Artículo 13. Conciliación a requerimiento de ambas partes. Parágrafo primero. Presentación. 1.
La solicitud de conciliación podrá ser oral o escrita. 2. Las partes podrán apersonarse en forma directa a la unidad de servicios comunes, entre paréntesis, plataforma, para llenar y firmar el formulario único de conciliación. 3. El requerimiento de conciliación previa no requiere del patrocinio de abogado. O sea, están escuchando. Se puede solicitar por las partes de conciliación verbalmente o en forma oral o por escrito. Una de las partes o ambas, a ese efecto que hacen, se aproxima a la plataforma y piden el formulario de conciliación individual, si es que es uno, o de ambas, donde llenan sus nombres si son ambas y describen de manera resumida en qué consiste el conflicto y directamente esa conciliación por sorteo le pasa al conciliador judicial. O, ¿se dan cuenta? Aquí no interviene el juez, para nada. ¿Me han entendido? Directamente el conciliador. 4. En los lugares donde no exista la unidad de servicios comunes, entre paréntesis, plataforma, las partes acudirán directamente a la unidad de sorteo de causas y en ausencia de esta ante la Secretaría del Juzgado. Parágrafo segundo, registro. La solicitud de conciliación será registrada en el sistema de registro judicial SIREJ. 2. En los lugares donde no esté instalado el SIREJ, el registro se lo realizará manualmente. Parágrafo tercero, sorteo. 1. El sorteo se realizará mediante el SIREJ, por el cual se determinará a qué conciliador o conciliadora le corresponde atender la causa. 2. Donde no esté instalado el SIREJ, el sorteo será manual. Manual. Es un bonito. ¿Al uno o al dos? ¿Está claro, no? O sea, en este caso, el sorteo, si es que es en capital, a través del sistema, se procede al sorteo y se deriva, se remite la causa al conciliador o conciliadora que le ha correspondido. No interviene. No hay accidente, directamente es un sorteo manual de turno. Puede ser un lugar donde no hay varios conciliadores, hay solo uno. Doctor, el número de conciliador que les toca muchas veces es el número de juzgado en la que les va a atender. No siempre. Hay un conciliador por cada 2 juzgados. De manera que no siempre. ¿No? O sea, se ha implementado un conciliador que atiende 2 juzgados. ¿Cuántos juzgados en materia civil hay en Ecuador? ¿Cuántos? No. ¿Cuántos? Creo que son entre 5 o 8 juzgados. No, averigüen. Más de 20 son. No. ¿Cuántos? Y tal vez han aumentado el número. O sea, hay como 12 conciliadores, no hay 23 conciliadores, no puede ser el mismo número. Sube 2 conciliadores. Sí, continuamos. Parágrafo 4. Revisión. El personal de la unidad de servicios comunes se emitirá de manera inmediata la solicitud a la conciliadora o el conciliador, quien instalará la audiencia de conciliación, salvo que se encuentre desarrollando otra conciliación. ¿Qué artículo estás leyendo? 13. Al parágrafo 4. ¿Tienen el protocolo? ¿Están siguiendo la lectura? Está bien el protocolo porque este protocolo está incompleto. ¿Ya? Continúa leyendo. Seguimos con el 13. Remisión, esa es de remisión 14 días. En cuyo caso deberá fijar la audiencia para el día siguiente bajo responsabilidad disciplinaria. De nuevo leímos. Parágrafo 4. Remisión. El personal de la unidad de servicios comunes remitirá de manera inmediata la solicitud a la conciliadora
o el conciliador quien instalará la audiencia de conciliación, salvo que se encuentre desarrollando otra conciliación, en cuyo caso deberá fijar la audiencia para el día siguiente bajo responsabilidad disciplinaria. O sea, normalmente se procede de esa manera cuando las dos partes lo solicitan. No hay por qué convocar. Entonces, el conciliador o la conciliadora las emitió sobre la marcha o procede. No, sobre la marcha realiza el acto de conciliación, la audiencia de conciliación. ¿No? Pero si está ocupadísimo porque su agenda está llena, señala audiencia, está en ambas partes. Pero si está solo una de las partes, tiene pues que coordinar con la otra parte, con la parte solicitante, para que se proceda a la citación de la parte adversa, para que lo cite en el tiempo necesario y este pueda. Eso es una cosa. Continuamos. Entonces, ya terminó el 13. Sí, ya 14. Artículo 14. Conciliación al requerimiento de una de las partes. Ahí está. Parágrafo primero, presentación. La solicitud podrá ser presentada a través de 1. Carta dirigida a la conciliadora o el conciliador en materia civil y comercial, pudiendo ser asistido por abogado. 2. Para el requerimiento de conciliación no es obligatorio ni requisito el patrocinio de abogada o abogado. 3. Solicitud oral. Llenando el formulario único de solicitud de conciliación en los lugares donde no exista unidad de servicios comunes, plataforma, las partes acudirán directamente a la unidad de sorteo de causas y en ausencia de estas ante la Secretaría de Juzgado. Parágrafo segundo, registro. 1. La solicitud de conciliación será registrada en el CIDE. 2. En los lugares donde no esté instalado el CIDE, el registro se lo realizará manualmente. Parágrafo tercero, sorteo. Procede el sorteo de la conciliadora o el conciliador a través del sistema informático CIDE y en lugares donde no esté disponible el CIDE, la asignación o sorteo se consignará en el libro correspondiente. El sistema determinará a la autoridad judicial que aprobará o rechazará el acta de conciliación según corresponda. Parágrafo 4. Citación y emplazamiento. La conciliadora o el conciliador señalará audiencia en coordinación con la parte interesada y dispondrá la citación a las partes, acto que debe ser cumplido por la o el oficial de diligencias en caso de que la conciliadora o el conciliador no coordine con la parte interesada. Señalará audiencia en el plazo de 3 días bajo responsabilidad disciplinaria. Eso en cuanto a la conciliación, al requerimiento de una de las partes, ¿no? En cambio, en el anterior caso, ambas partes van. No hay por qué convocar. Directamente se puede realizar la audiencia si es que el conciliador está libre, pero si no está libre, tiene que señalar su parte. Pero cuando se lo pide de las partes, lo derivan y el conciliador coordina con el solicitante y tiene que señalar audiencia dentro de los 3 días. Bueno, continuamos. Artículo 15. Conciliación por derivación o disposición de la autoridad judicial. Parágrafo primero. La autoridad judicial, en conocimiento de un proceso y si estima que existe materia conciliable, debe derivar o remitir de oficio a la conciliadora o el conciliador judicial asignado a su juzgado cuando se trate de 1. Procesos iniciados por la vía jurisdiccional como preparatorias de demanda y concluidos, en los cuales posteriormente una de las partes formalice la demanda principal, como por ejemplo nulidad de contrato, reivindicación, etc. 2. En los procesos voluntarios declarados contenciosos, dentro de los cuales se haya formalizado una demanda contenciosa. 3. Procesos monitorios o coactivos civiles, en que la parte actora no señaló expresamente su rechazo a la conciliación o que indica a la autoridad judicial que el asunto, siendo optativo, en su tramitación igualmente no desea la vía conciliatoria. Voy a volver a explicar esta parte. En los procesos monitorios y coactivos
hay variedad de procesos monitorios. También hay procesos coactivos civiles. En esos procesos, la conciliación es optativa. ¿Qué significa aquello? Eso se puede o no puede. Que si el demandante quiere cumplir, cumple con la conciliación, y si no quiere cumplir, no cumple. Pero para que proceda el proceso de la conciliación previa en la demanda, es decir, en la demanda del proceso ejecutorio ejecutivo, tiene que decir el ejecutante que renuncia o que rechaza la conciliación previa. Si es así, directamente se dice sentencia. Pero vamos a imaginar, el chabón del abogado no conoce esta partecita, muchas veces, cada vez plantea su proceso ejecutivo y no dice que renuncia, expresa su voluntad de no conocer, no lo dice. Pues verifica que hay materia conciliable, lo lee y tiene que cumplir. Pasa el plazo. No es que pasa el plazo. Se alarga. Claro, a veces 15 días, las 2 meses. Sí, queriendo hacer una cosa corta se complica y hace la... Este caso, doctor, perdón, aplica en las entidades financieras, ¿no? Cuando van a ejecutar, cuando no pagan, cuando pasan el tiempo de mora, directamente hacen su demanda y indican que denuncian, ¿no? Como en la demanda se tiene que expresar que se renuncia, que siempre considera el asunto que rechaza cualquier posibilidad de conciliación, como dice el 15, ¿no? Doctor, esos procesos monitorios y coactivos, ¿no? Lo debido al juez si es que no señaló su rechazo a la conciliación, ¿no? Porque siendo optativo no expresa que no desea la vía conciliatoria. doctor, y si no lo expresan, no precluye ¿En qué sentido? la conciliación. Si no lo expresan, digamos, no precluye. No, para nada viene la preclusión. Si no lo expresa, o sea, vamos a imaginar, usted es el ejecutante, quiere ejecutar, normalmente pues, el acreedor va y lo busca al deudor pagar, puedes pagar y una vez que agota, al abogado que hacemos, proceso monitor, ejecutivo, lo ejecutaremos, va a salir sentencia inicial de entrada. El abogado hace su demanda, pero en su demanda no dice que renuncia, que rechaza la conciliación o no expresa que no desea conciliar. El juez dice que no ha renunciado, no está en prerrogativo, con carácter pliego, cúmplase con la conciliación previa, se emita antecedentes, se frenó el proceso ejecutivo, no prosperó hasta que se cumpla la conciliación, y eso nos va a tomar por mucho. Si es que no es más, no por la de... Si es que no hay más por la de no. Así es, ¿no? ¿Se da cuenta, no? Sí. Pero si el abogado ha consignado en la demanda, pues analiza, se cumple con los requisitos que se debe exigir, revisa la competencia, el plazo vencido, la efectividad de la obligación y además se tiene que verificar de que se ha acompañado el título, entonces directamente dicta sentencia inicial, ya estamos en la ejecución directa, ya la situación es favorable para el ejecutante, pero si se equivoca, toca, empezamos con este inconveniente que no va a dilatar paso que podría haber saltado. Correcto, y vamos a perder el tiempo, un mes o más. Parágrafo segundo. La conciliadora o el conciliador, una vez recepcionado el expediente, señalará audiencia en coordinación con la parte interesada y dispondrá la citación a las partes, acto que debe ser cumplido por el oficial de diligencias. En caso de que el conciliador no coordine con la parte interesada, señalará audiencia en el plazo de 3 días, bajo responsabilidad disciplinaria. Parágrafo tercero. En caso de que las partes hubiesen señalado domicilio procesal fuera de los estrados, la citación se realizará válidamente en dicho domicilio. Eso tiene lugar cuando la conciliación es por deliberación judicial. Cuando se plantea la demanda ante el juez, vamos a imaginar, se plantea una demanda monitoria ejecutiva,
ya, para pedir el cobro de una suma de dinero y no se ha cumplido con la leyenda de decir que el rechazo renuncia a la conciliación. ¿Sí? No se ha cumplido. ¿Es así o no es así? Pero además se ha señalado el domicilio procesal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el juez que hace, con carácter previo, lo deriva. Ese asunto judicial que ya se le ha planteado, con el que a juicio del juez dice en materia conciliable, lo deriva al conciliador. Pero a los efectos de la citación, ese domicilio es válido, porque está fijado en la demanda, domicilio procesal. Del demandante. Pero en este caso, el 294 no se va a emplear como selección previa subcontrativa. Por eso, esa posibilidad de que sea optativa, está condicionada a lo que dice el parágrafo 2 del artículo 15. Está condicionada. ¿Qué significa qué? Como es optativa, depende de mí. ¿Sí? Quiero conciliar, concilio, pues. ¿Sí? Quiero conciliar, concilio. ¿No? Planteo la solicitud de conciliación, concilio con mi deudor antes de iniciar el proceso monitor. Pero lo que da la gana, no quiero conciliar. Mi deudor, yo he aportado la relación directa. No, entonces si puede optar por ejecutarla directamente, tengo que expresar, anunciar en la demanda. Ese es el principio. Si no, el juez no va a derivar. Listo. Ya, algo más. ¿Qué tiempo tiene el conciliador para señalar día y hora de audiencia? 3 días. El detalle es el siguiente. No señalan en 3 días. Señalan dentro de los 3 días para los 3 días. O sea, el detalle es el siguiente. Cuando se cita a una persona para que comparezca a una actuación judicial, ¿no? Se le tiene que dar el tiempo prudencial necesario para que pueda comparecer. Imagínate, es una persona que está con sus ocupaciones y le han señalado a audiencia para el día siguiente. ¿Podrá comparecer? No. Mínimamente se recomienda que con anticipación de 3 días se citar para que comparezca. ¿Para qué? Para que la parte interesada ordene pues, sus actividades, sus labores y comparezca. Estamos en un día o en el día es imposible que comparezca. Eso no dice eso, los tiene que tomar en cuenta. Preguntas. Continuamos. Desarrollo de la conciliación. Artículo 16. Procedimiento de la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación se llevará adelante cumpliendo lo dispuesto en el artículo 296 del Código Procesal Civil y las siguientes reglas. 1. Aspectos previos a la audiencia de conciliación. A. Cumplidas las formalidades de citación y emplazamiento, la conciliadora o el conciliador instalará audiencia en la fecha y hora señaladas, con la presencia o no de las partes. Si una de las partes no pudiere concurrir a la audiencia, hará conocer el impedimento antes del verificativo. Y si la conciliadora o el conciliador encontrare justificado, señalará nueva audiencia dentro de los próximos 3 días, salvo acuerdo de las partes. Si no está presente ninguna de las partes para la realización de nueva audiencia, la o el conciliador levantará acta y dispondrá el archivo de obrados. O sea, se ha señalado audiencia, no ha comparecido una de las partes, pero dice que tiene, para que no comparezca, tiene que pedir y decir, ¿cuáles son las razones que le impiden comparecer y lo nuevo día y hora? Si se trata de aquello, señalando el día y hora.
O también cuando las partes se ponen de acuerdo para señalar un nuevo día y hora, se señala. Entonces, esa es la salvedad cuando una de las partes no comparece. Pero si ambas partes no comparecen, no se labra acta de conciliación fallida. Se dispone el archivo de obrados. Si ambas partes no concluyen, se perdió archivo de obrados. Continúa. Y doctor, si una de las partes puede justificar solo una. La que no ha comparecido. No, son dos. Los dos no han comparecido. Pero una solamente se justifica No hay problema. Señora Diario. para nueva audiencia. Vamos a imaginar que ambas partes no han asistido y el convocado lo justifica, ¿no? Y dice que se señala el nuevo día y hora. A pedido del primo señala el nuevo día y hora. Lo tiene que hacerlo antes de la audiencia. Prueba previa verificación, si corresponde o no. Así es. Eso está ya en el desarrollo de los últimos días. Sí. Por comparecencia del citado. B. La conciliación no requiere de manera obligatoria contar con la presencia de una abogada o abogado, salvo acuerdo de ambas partes. Esa partecita les voy a explicar. Evidentemente, en la audiencia de conciliación, las partes no están obligadas a ir con abogado. ¿Sí? No están obligadas. Pueden ir ambas libremente, dialogan, intercambian criterios, posiciones, propuestas de solución, conciliador alterna otras. Si hay conciliación se labra acta, si no hay conciliación, la mayor. La pregunta es la siguiente. La mayor parte de las personas no tienen la adecuada formación para realizar este acto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado? Instruir a la parte que va a ir, que está de acuerdo en conciliar, siempre y cuando esté su abogado. Si es que quiere que esté su abogado. La otra parte lo mismo. Y a la otra parte no. Si lo pide la parte, el juez, el conciliador no puede negar. Con la única salvedad, le dice a la otra parte, también usted quería que estemos abogados. No voy a venir solo, no hay problema. Lo otro quiere que esté su abogado. Entonces, el conciliador en ese caso les recomienda al abogado. No puede intervenir, no puede realizar actos que capturen. Que si quiere intervenir, asesorar y apoyar, tiene que ser en el enfoque de llegar a un acuerdo. O sea, esa es la parte. El abogado no puede ir a promover incidentes, disoluciones. Eso es particular. Tiene que más bien ver si se hace una propuesta, ¿no? Es decir, quiero conversar con el cliente para aconsejar cómo puede aceptarlo, de qué manera puede realizar la propuesta. Doctor, y en este caso, ¿qué pasaría si una de las partes con conciliación le dice al conciliador, yo no quiero que ningún abogado intervenga ni de ese ni de este? El conciliador podría decir al abogado externo, pero ahí solamente las partes pueden hacer eso. No, o sea, ninguna de las partes tiene potestad para hablar sobre la otra. La otra parte no. Yo no entiendo tanto esto, quiero que esté mi abogado, solo de esa manera voy a estar y puedo conciliar. El conciliador tiene que aceptar. Pero si no lo pide, van a entrar solos. Es que eso es en materia de la ley de arbitraje, No, no es así. En este caso, los abogados sí pueden. Vamos a ver más adelante. C. Si una sola de las partes se presenta con su abogada o abogado, corresponderá a la conciliadora o el conciliador proseguir con la audiencia, tomando las medidas que garanticen la igualdad y equidad entre las partes. D. En la mesa de conciliación
solo estarán las partes y la conciliadora o el conciliador. El apoyo técnico, las abogadas o los abogados, así como los terceros interesados, si corresponde, serán ubicados en un lugar diferente dentro del mismo ambiente. Las partes interpretan su abogado. Ya. Se no pueden opinar, puede consultar, pero no opinar directamente. Consultarse, no pueden interferir, sabotear, ¿no? Es más, pueden orientar a su cliente. A veces hacen propuestas que no se entienden, pero ahora les explico. Continúa. 2. Desarrollo de la audiencia. B. A. La conciliadora o el conciliador iniciará la audiencia presentándose y dando a conocer sus funciones dentro del proceso conciliatorio. Asimismo, orientará a las partes sobre el objeto, el alcance, ventajas, beneficios y los límites de la conciliación. B. La conciliadora o el conciliador llevará adelante la audiencia aplicando las técnicas y herramientas propias de la conciliación. C. Inicialmente se otorgará la palabra a la parte solicitante para conocer su propuesta o pretensiones y de la misma forma a la otra parte. Esa parte no es explicación, ¿no? Estamos en la audiencia. Lo primero que hace el conciliador es presentarse, ¿no? Y explicar cuál es su rol, ¿no? Explicarles en qué consiste la conciliación. Darles a conocer, ¿no?, que la conciliación es un mecanismo alterno de solución donde son las partes las que tienen que llegar a un acuerdo previo intercambio de propuestas, contrapropuestas y criterios, y que el conciliador simplemente es un facilitador para que se pueda asumir ese acuerdo, ¿no? Y que en definitiva el acuerdo tiene que de esa manera y explicar las ventajas que aporta este mecanismo alterno, solución de conflictos, ¿no? Hablarles de la confidencialidad y para que se desinhiban y no estén ocultando información, decirles que todo lo que se diga no se puede utilizar si es que no va a haber conciliación dentro del proceso. Y acto seguido, ¿qué hace el conciliador o la conciliadora? Le concede la palabra aquí a la parte solicitante. ¿Para qué? Para que exprese de manera resumida en qué consiste el problema o el conflicto y cuál es la pretensión, ¿no?, que persigue a través del acto de conciliación. Las partes, a veces el solicitante no sabe cómo exponer, lo expone a su manera un poco enredada, confusa, y al final no precisa lo que desea a través del acto. No le puede dar la palabra a otra parte, porque vamos a utilizar el problema. Si eso es así, el conciliador le dice, a ver, cálmense, a ver, preste atención. Parece que el conflicto que usted propone es de esta naturaleza, sí o sí. Y cuando usted dice que se soluciona de esta manera, no se entiende concretamente cómo desea que se entiende, cuál es la pretensión que usted tiene, que me pague tanto, ¿no?, más, y que haga tal cosa, ¿no? O sea, le ayuda a la parte solicitante a que precise adecuadamente su pretensión, ¿sí? Una vez que está clarificado, recién le da la palabra a la otra parte para que se pronuncie sobre el conflicto y esa pretensión clara y concreta. ¿Se dan cuenta? Porque si la pretensión que expresa el solicitante no es clara, ni un abogado pues podría contestar adecuadamente. ¿Sabe? Doctor, o sea, en otras palabras, lo que se diga en la conciliación no se va a despegar en el acto. No va a poder ser usado por ninguna de las partes en un juicio. Si es que es conciliación fallida, pero si es conciliación que se va a llegar a un acuerdo, si es que hay un acuerdo, se tiene que fijar en los antecedentes que motivan el conflicto de
las diferencias de manera muy resumida. Se están uniendo por partes, ¿verdad? Sí, así es. O sea, la conciliación. Veremos después eso. El acta no va a reportar todo lo que dicen las partes. No puede ser usado ni por uno ni por otro. Simplemente se va a decir, el conflicto entre ellos es esto. Y sobre ese conflicto se ha llegado al siguiente acuerdo. Así son las actas. ¿Entendí? No relata todo. No es como El diputado no hay. Lo único que se dirá es el hecho que motiva el conflicto, se lo precisa. El conflicto versa sobre este conflicto, las partes a su turno intercambiaron ideas y arribaron al siguiente acuerdo. Inciso C. Inicialmente se otorgará la palabra a la parte solicitante para conocer su propuesta o pretensiones y de la misma forma a la otra parte. D. La conciliadora o el conciliador identificará las posiciones, los intereses y las necesidades de las partes. E. La conciliadora o el conciliador podrá efectuar entrevistas privadas y separadas con cada una de las partes previo conocimiento de la otra. F. Si no se arriba a un acuerdo conciliatorio, la conciliadora o el conciliador propondrá alternativas de solución. G. La conciliadora o el conciliador desarrollará la audiencia manteniendo la debida imparcialidad. H. Excepcionalmente, la conciliadora o el conciliador de oficio o a pedido de las partes podrá declarar cuarto intermedio, permitiendo que esta medida ayude a lograr un acuerdo. También podrá valorar las circunstancias en que se estuviera desarrollando la conciliación. De ser necesario, declarará cuarto intermedio siempre y cuando ayude a la obtención de la conciliación en ambos casos. Corresponderá que en audiencia señale día y hora para la continuidad de la misma, quedando notificadas las partes en audiencia. Y, agotada la conciliación con acuerdo conciliatorio total o parcial, o si en acuerdo la conciliadora o el conciliador levantara acta correspondiente. Sin acuerdo. O sin acuerdo. O si no hay acuerdo, en cualquiera de los casos, levanta acta, el acta correspondiente. Si es fallido. Si es total, levanta acta. Si es parcial, levanta acta. Si es fallido, levanta acta. La cuestión es la siguiente. Las partes, a su manera, exponen sus motivos y sus razones, sus propuestas y contrapropuestas. Quiero que me paguen todo mi capital y mis intereses lo más pronto posible. O sea, por los próximos días o inmediatamente. Y la otra parte dice, es cierto, yo les debo esa suma y por eso estamos en este conflicto. Yo quisiera, ¿no?, que me condonen los intereses, ¿no?, y que me acepten pagar simplemente capital. Lo haría en el plazo de 10 días. ¿Me has dado cuenta? No se ha pronunciado concretamente sobre lo que ha propuesto la parte. Está generando una propuesta. ¿Se dan cuenta? O sea, hay varias formas en función a cómo las partes exponen sus posiciones y pretensiones en el acto. ¿Y qué dice usted? Le he hecho una pregunta. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Entonces otro analiza. No, a veces no voy a aceptar. Entonces a veces considera el adverso no está eludiendo la obligación, pero me está pidiendo a usted que le condone los intereses. Todos. Usted se va a cesar, usted quiere condenar todos. ¿No? Sea un poco inteligente, soluciona el problema. Condone los intereses. Le hace una nueva propuesta. Ya, le acepto.
que me pague capital, pero no le voy a condonar todos los intereses. Le condonaré el 50% de interés. ¿Qué dice la otra parte? El conciliador de Salvin puede lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Puede. Eso depende de las técnicas y de las habilidades del conciliador, que en la práctica judicial no se desenvuelven adecuadamente porque son conciliadores que no tienen la preparación necesaria. Entonces, de esa manera, el conciliador tiene que ser inteligente. Ojo, ¿qué tiene que hacer el conciliador antes de la audiencia? A pedido de parte, ¿qué tiene que hacer el conciliador antes de la audiencia? Después de eso, antes. ¿Puede entrevistarse? No, pues ya dentro de la audiencia puede presentar a Lili. Él ha hecho una propuesta interesante. ¿No? El otro, igual. Ya le has pagado algo de interés. Ha hecho el 50%. Ya dígale que desde la entrevista más fuerte. ¿Se dan cuenta? Mira, ya no se llega. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando se plantea a solicitud de una demanda, dice que el conciliador tiene que coordinar con el solicitante para señalar la audiencia. Esa coordinación la tienen que hacer de manera directa. Es más, cuando se plantea la solicitud, en la solicitud de manera escueta, se describe el conflicto motivo de conciliación. Y el conciliador tiene que aprovechar para hablar con el solicitante y preguntarle en qué consiste el conflicto y qué elementos tiene para sustentar. Tal vez hay un documento básico, por lo menos trae una fotocopia, o a veces han acompañado. ¿Qué significa que? Que el conciliador, antes de empezar a la audiencia, tiene que estudiar los antecedentes si es que hay antecedentes. Tiene que conversar con el solicitante para identificar, ¿no?, sobre qué aspecto o hecho es el conflicto. El conciliador no puede ingresar pues a la aventura, a la audiencia. Tiene que ya estar compenetrado por lo menos en lo central sobre el problema, porque sobre eso va a dirigir la audiencia. ¿Entendido? Hay conciliadores que a la aventura se hacen. Eso no está. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Plenamente pregunta esa de controversia. Y a veces ni siquiera la precisa. Adelante. Artículo 17. Acta de conciliación. Parágrafo primero. Emisión del acta de conciliación. La conciliadora o el conciliador redactará el acta de conciliación de forma resumida, con el contenido de los acuerdos alcanzados de manera clara, coherente, sencilla y precisa, que permita la comprensión tanto de las partes como del personal jurisdiccional. Parágrafo segundo. El acta de conciliación podrá ser total, parcial, fallida o de incomparecencia de acuerdo a la siguiente descripción. 1. Acta de conciliación total, cuando las partes ascienden a un acuerdo total que resuelva el conflicto. 2. Acta de conciliación parcial, cuando las partes logren conciliar solo una parte del conflicto. 3. Acta de conciliación fallida, cuando las partes no ascienden a ningún acuerdo. 4. Acta de incomparecencia, cuando una de las partes o ambas partes no concurrieran a la audiencia citada. Parágrafo tercero. Es imprescindible que la conciliadora o el conciliador elabore y concluya el acta en presencia de las partes, detallando de forma clara y precisa los puntos y los derechos conciliados, debiendo dar lectura íntegra de la misma para su firma, entregándoles las copias respectivas. Parágrafo 4.
El acta no es definitiva sin la aprobación de la autoridad judicial competente. Preguntas. O sea, ¿qué es lo que hace el conciliador una vez labrado el acta? Tiene que entregar, o muchos conciliadores no cumplen, se tiene que entregar una copia del acta a ambas partes. Lea. Numeral 3 romano. Sí. Es imprescindible que la conciliadora o el conciliador elabore y concluya el acta en presencia de las partes, detallando de forma clara y precisa los puntos y los derechos conciliados, debiendo dar lectura íntegra de la misma para su firma, entregándoles las copias respectivas. Entonces se les tiene que entregar una copia y después se les va a entregar, si es que ha habido acuerdo, una copia del acta y del auto que aprueba la conciliación total o parcial. Pero al final del acto se tiene que entregar una. Artículo 18. Artículo 18. Contenido del acta conciliatoria. El contenido del acta conciliatoria debe contener los siguientes requisitos. 1. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. 2. Identificación de la conciliadora o el conciliador si la solicitud de conciliación y la audiencia se realiza a requerimiento directo de una o ambas partes, identificado el tipo de conflicto y la identificación del juzgado que aprobará o desestimará el acta conciliatoria. O sea, tiene que decir que ese conciliador corresponde a tal juzgado, ¿no? ¿Qué más? 3. Identificación de las personas que asisten a la audiencia. O sea, está el nombre del conciliador, identificando que el juzgado corresponde. Tendrá que hacerse constar la presencia de las partes con sus generales de ley, que hay abogados y los nombres de los abogados. Continúe. 4. Señalamiento de los antecedentes y el objeto de la conciliación, conteniendo una relación sucinta de las pretensiones, motivo de la conciliación. Ahí está, eso es lo que usted estaba reclamando, ¿no? En el acta que tiene que constar, no consta todo lo que dijeron las partes, pero tiene que señalar, se dice, de los antecedentes, el objeto de la cosa, sobre qué versa, conteniendo una relación sucinta, breve, de las pretensiones, motivo de conciliación. O sea, se tiene que señalar cuál es el hecho que motiva la conciliación y las pretensiones, pero de manera breve y sucinta. Porque la conciliación, las partes, no solo una vez, varias veces toman la palabra, aclaran, hacen propuestas, contrapropuestas, hacen enmiendas, declaraciones, etc. Nada. Aquí vamos. 5. Identificación de los puntos acordados por las partes. Debe indicarse la obligación u obligaciones contraídas y determinarlas en todos sus aspectos, tales como modalidades, cuantía, exigibilidad, etc. En caso de conciliación parcial debe indicarse de igual manera y hacer mención de las pretensiones en las que no hubo acuerdo alguno. Bien. A veces hay acuerdos. Vamos a estar prosiguiendo. A veces hay acuerdos a los que se ha llegado, ¿no? Y ninguna de las partes sugiere de que se tenga que tal vez poner como un punto motivo de acuerdo una situación de carácter sancionatorio o de carácter penal en cuanto al incumplimiento. Por ejemplo, el conciliador labra el acta y un acuerdo y las partes ya, yo le voy a pagar el dinerito de aquí a 10 días, en 10 días, tanto en 15 días tanto, y como efecto de aquello, fulano de tal va a declarar extinguida la obligación. Pero es así, si no paga en los 10 días es
esa cuota parcial en que quede, vence, el otro paso tampoco paga. Conciliación, saludo de la bandera. Entonces hay que recomendar, ¿no? Para que ese acuerdo se cumpla, ¿no? Hay que decirles que hay que consignar una cláusula que consigne una solución. Es decir, si no paga en ese tiempo, pagará el interés penal del 2%, el 3% mensual, que es el máximo. ¿Me entendí? Ver la forma. O, en otro caso, si se ha condicionado la conciliación a que se pague una cuota al tiempo de suscribir la conciliación, se dirá. Y si incumple en cancelar el saldo, la conciliación quedará sin efecto y perderá el monto anticipado. O sea, cláusulas que el conciliador debe pedir que se sugerir que se consigne a efecto de que el acuerdo se cumpla. Si las partes cumplen esas cláusulas, no tienen efecto. Pero si no se cumplen, no pueden quedar ahí. Entonces, ¿no? En estos casos, los conciliadores tienen que hay muchos acuerdos que son un saludo a la bandera, pero no cumplen. En la relación directa, las partes cooperan, te voy a pagar tal día, ese tal día no pasa nada. Otra vez van a buscar lo mismo. Ahora hacen la audiencia de conciliación, se llegan a un acuerdo, llegan el plazo, y no lo cumplen. Estamos apartando sobre lo mismo. Y en ese caso, ¿qué es lo que El conciliador tiene que sugerir de que se consignen algunas cláusulas de carácter penal que condenan a los obligados a cumplir a cada uno con lo que se está comprometiendo. Por ejemplo, aplicando una sanción, aplicando una multa. ¿Sí? Entonces, eso puede servir, ¿no?, como un elemento de coacción para que la parte que quiera incumplir, ¿no? La piense dos veces. Si no voy a pagar en la fecha, voy a tener que pagar interés más. Ese interés es significativo. Entonces, como sabe que eso puede pagar, entonces, ¿qué le conviene a la parte que se ha obligado? Cancelar para evitar que se pague interés. ¿Se da cuenta? O sea, hay que consignar cláusulas encaminadas a lograr que los acuerdos se cumplan cuando medie incumplimiento. Doctor, en caso de incumplimiento de la conciliación, ha dicho que va a devolver en 10 días, pues no cumplir, ¿qué procedería para entrar al proceso de o cómo ya se viene? Ese acuerdo tiene el carácter de sentencia y de cosa juzgada. Directamente tengo que pedir el cumplimiento coactivo de ese acuerdo ante el mismo juez, que es el que va a conocer de la ejecución. Pero la ejecución se va a limitar a cobrar X monto. Pero si decimos que tienen que pagar además X interés en calidad de multa, o sea, o pena convencional, vamos a cobrar los intereses más. Si es que está en el acta. Sí, si no está, no hay caso, ¿verdad? Sí. 6. Del incumplimiento acordando las partes de manera voluntaria la forma de la ejecución en caso de incumplimiento de los puntos acordados y obligaciones asumidas en el acta de conciliación. 7. El 7 estás leyendo. No, el 6. Ahora el 7. Firma de la conciliadora o el conciliador y de las partes que arribaron a un acuerdo. Si desean, las partes pueden también concurrir las abogadas o abogados a la firma del acuerdo. Eso no está acá tampoco. Estás leyendo. 18. 7. Ya está ahí. Artículo 19. Se menciona a la autoridad judicial
Parágrafo primero. Suscrita el acta de conciliación, se remitirá en el día a la autoridad judicial correspondiente a efecto de su aprobación o desestimación mediante auto definitivo con calidad de cosa juzgada en el plazo de 3 días, bajo responsabilidad disciplinaria. ¿El acta de conciliación tiene que ser aprobada por el juez? Sí. ¿Y si es válida? Solo el acta, de acuerdo parcial o total, se aprueba. La conciliación válida, no se aprueba. Solo cuando esta disposición se requiere de acuerdo total o parcial. Continúa. Parágrafo segundo. Si la conciliación se Procede. cuando no se fundamenta, ¿Cuándo procede la desestimación del acta de conciliación? El juez desestima. ¿Cuándo? cuando es injusto. ¿Cuándo es injusto? No están de acuerdo. Cuando Se pone haciendo Disponibles, tiene que aprobar. Entonces desestima. O sea, la desestimación del acuerdo total o parcial tiene lugar cuando el hecho motivo de conciliación no está entre los casos que señala la ley como admitido total o parcial. Continúa. Parágrafo segundo. Si la conciliación recayere sobre una parte del litigio, será aprobada parcialmente, salvando derechos respecto de los puntos no conciliados para un futuro proceso. Directamente al cuarto. Parágrafo 4. A momento de su aprobación, la autoridad judicial ordenará la entrega de testimonio o fotocopia legalizada del acto de conciliación y auto definitivo de aprobación, generando como efecto de carácter y valor de documento público para el ejercicio de los derechos definidos, así como para su inscripción en el registro que corresponda. O sea, en este, cuando es aprobado, pues además dispone que se le entregue a ambas partes copia legalizada del acta y del auto de solución definitiva, porque el juez dicta aprobando la Parágrafo 5. A pedido de una o ambas partes, la secretaria o secretario del juzgado hará entrega del acta de conciliación, así como la resolución de aprobación o desestimación de conciliación. Para el caso de conciliación fallida, la constancia podrá ser entregada directamente por la o el conciliador a las partes. Asimismo, deberá devolverse los originales adjuntos a su solicitud, debiendo quedar en su lugar fotocopias simples, poniendo la correspondiente nota de constancia y firma del interesado debidamente identificado, que recepciona los documentos originales. Dos aclaraciones aquí. Punto seguido. Para el caso de conciliación fallida, la constancia podrá ser entregada directamente por la conciliadora a las partes, ¿no? O sea, no ha habido acuerdo, como lo dije anteriormente, que se entregue copia de la ¿sí? Que han firmado ambas partes. Para que la sesión se sea conveniente, porque no hay conciliación. ¿Entendido? En cambio, si la conciliación es por derivación judicial, el juez en este caso cumple con la conciliación previa. El conciliador cumple con la conciliación previa y concluye en acta de conciliación fallida. ¿Qué tiene que hacer el conciliador? ¿Entregarse directamente? Sí, que se eche una copia, pero tiene que devolver el original al juez para que el juez disponga lo que crea conveniente. El juez es el que le envía. ¿Entendí? Sí. Pero cuando la solicitud se la plantea al conciliador es el que entrega el acta y concluye. 20. Artículo 20. Ejecución del acta de conciliación. La autoridad judicial que aprobó el acta de conciliación será competente para la ejecución de los acuerdos arribados en caso de incumplimiento. Existiendo conciliación parcial o total, el asunto formará parte de los expedientes del juzgado que aprobó el acta y se le dará el curso que corresponda. O sea,
Como hay acuerdo, y si no se cumple, entonces se procede directamente a su ejecución, a la ejecución de la. ¿Estamos de acuerdo? Se procede directamente a la ejecución de la. Se habla, ¿quién ejecuta el acta? Ejecución de la conciliación. Sí. Artículo 20. Será competente. La autoridad jurídica que aprobó el acta es la misma autoridad de que ejecuta el acta. Ya no necesito interponer hermano. Directamente pido la ejecución coactiva del acta. 21. Artículo 21. Inactividad conciliatoria. Si transcurrido 2 meses computables desde la fecha del último señalamiento de audiencia conciliatoria no se hubiera celebrado, la conciliadora o el conciliador procederá al archivo de obrados disponiéndose el desglose de la documentación original aparejada. El conciliador espera. No han venido las partes, espera los 2 meses y pone al archivo. 22. Artículo 22. Excepción a la instalación de la audiencia conciliatoria. De manera excepcional, la conciliadora o el conciliador podrá celebrar la audiencia conciliatoria en el domicilio de una de las partes en caso de impedimento, reclusión o enfermedad u otras circunstancias ajenas de la parte, salvo oposición expresa. Artículo 23. Archivo de asuntos no conciliados. Parágrafo primero. Los asuntos no conciliados totalmente serán remitidos a la Oficina de Archivo Central. Parágrafo segundo. La Oficina de Archivo Central Departamental clasificará y conservará los asuntos remitidos por la o el conciliador en lugares reservados para este efecto y tendrá un listado especializado. Eso dice con la solicitud que ha planteado al conciliador. Ha concluido la conciliación, compañero, y les han llegado las copias a las partes. No, tiene que remitir un archivo. No tiene por qué mandar a otros, pero si el juez es el que le ha mandado la determinación judicial, se resuelve la juez, se exponga lo que corresponde a él. Preguntas. Y se han dado cuenta, la ley de orden judicial habla de la conciliación de manera muy escueta. El código procesal también, el protocolo, ahora, creo que me tienen que hacer. Me tienen que hacer una explicación resumida de esa secuencia. Y a la conclusión de esa explicación les voy a asignar un tema para que ustedes formulen solicitud de conciliación. Quieren directamente cada grupo que me exponga, que asimilen bien esa secuencia que acabamos de conocer. ¿Estamos de acuerdo? Eso me van a explicar. Y una vez que apiademos en esa información, bueno, ya podemos hacer una solicitud observando esa secuencia. Hay que anotarse. Pero dice, más o menos, ¿no? Sí, porque Quiero preguntar al doctor. ¿Pero qué vas a hacer? mínimo me ha dicho 5, máximo 7. Pero ya vamos.